Rachi pregunta, hoy con Rodrigo Noriega. Rodrigo, bienvenido. El error en la numeración de la papeleta de los candidatos presidenciales por parte del Tribunal Electoral, ¿qué implicaciones tiene? Flor, es una chambonada más. Es un tribunal que ya está rebasado y obviamente demostró que ya no hay control de calidad en lo que ellos mismos tienen responsabilidad de hacer. ¿Podemos seguir confiando en el tribunal ciegamente como lo hemos hecho en las elecciones anteriores? Yo diría que tenemos que tener una confianza, no ciega, pero una confianza comprometida con re- pedir rendición de cuentas, una confianza comprometida con transparencia. Creo que el Tribunal Electoral tiene muchas tareas pendientes para recuperar la confianza plena de la población. ¿Cuáles son los incidentes que han mermado la credibilidad del Tribunal Electoral en este proceso electoral? Bien, para hacer la lista corta empezaría en el 2022. Ellos, los magistrados del Tribunal Electoral, le dieron el fuero penal electoral a Martinelli en el caso New Business y eso prácticamente descarriló ese caso, lo retrasó casi un año. Si no hubiera pasado eso, Martinelli lo sacan de la carrera hace más de un año y hoy tendríamos otra realidad. Ese es un tema. Luego tenemos el tema de la inhabilitación de Molino, perdón, de la inhabilitación de Martinelli, que eso lo inhabilitaban, que si no, que cómo iba a ser, en fin, fue una cosa terrible. Luego la designación de Molino como candidato, No, antes de eso, los debates. los debates, por supuesto. Tienes toda la razón. El tema de que lo invitaban a un debate sin ser propiamente el candidato presidencial y luego, por supuesto, Molino asume la estrategia de no ir a ningún debate. Entonces, creo que el Tribunal Electoral ha participado en esta comedia de errores involuntariamente, espero, pero deja un mal sabor en la boca de todos los panameños. También fue la inhabilitación o la habilitación como candidata a vicepresidente de Marta Linares. Sí, sí, eso fue totalmente un shock. Creo que manda un mensaje terrible de que el propio Tribunal Electoral no está cuidando el tesoro que es la democracia panameña. Esos descuidos, entre comillas, o negligencias graves son preocupantes. Creo que el Tribunal Electoral necesita una reingeniería después de que termine este periodo electoral. El problema es la sensación que dejan todos estos errores para el 5 de mayo. Totalmente, Flor. Lo importante es decirle a la población que el Tribunal Electoral no cuenta los votos. Los votos lo cuenta la sociedad civil en la Junta Nacional de Escrutinio, que es una institución que hasta el momento es totalmente impecable y totalmente incuestionable en su comportamiento. ¿Por qué es la directora de Registro Civil, Sharon Sinclair, quien ha dado la cara en el asunto del error en la papeleta y no Osman Valdés, que es el director de organización electoral? ¿No le cabría a él dar la cara? Totalmente, Flor. Yo creo que Sharon Sinclair, que tengo entendido que tiene las funciones de registro civil, pero además la han incorporado en algunos de estos roles, está actuando más como un personal de confianza de los magistrados, lo que llamarían en Estados Unidos troubleshooting, o sea, resolviendo problemas, Sí. que en realidad enfocada en su tarea principal, que es registro civil. A ese nivel hemos llegado. O sea, eso nuevamente es un síntoma más de que el Tribunal Electoral sigue rebasado. Volviendo al tema de Molino, ¿cuál es su opinión de la declaración dada por Alfredo Juncal sobre la inconstitucionalidad de la candidatura de José Raúl Molino? En una sola palabra, inservible e irresponsable. Creo que si el señor Junca consideraba esto, debió decirlo en la opinión, en el mismo acto jurídico, debió consignarlo, de forma tal que toda la población desde el día 1 hubiera estado al tanto de que hubo este debate jurídico y que hay este cuestionamiento. Lamentablemente el señor Junca, de una forma muy tarde, ha hecho esta declaración y lo que ha creado más sosiego y desconfianza que otra cosa. ¿Pero por qué habla ahora? Flor, yo me imagino que un poco para lavarse las manos y para saldar cuentas con la historia, es decir, no fui yo, fueron ellos, pero ya para qué. Usted es de la opinión de que es inconstitucional la candidatura de José Raúl Molino. ¿Por qué? Bien, la Constitución establece 3 artículos, 177, 181 y 185, que primero, 177, se eligen 2 personas. El 5 de mayo tienen que elegirse presidente y vicepresidente. El 181, que el 1 de julio toman posesión 2 personas, presidente y vicepresidente, y el 185 establece funciones del vicepresidente o vicepresidenta de la República muy distintas a las funciones del presidente o presidenta de la República. Entonces estamos violando la Constitución con una nómina que no tiene vicepresidente de la República, lo que implica que si sale ganadora el 5 de mayo, el 1 de julio va a haber toma de posesión de un solo funcionario, el presidente de la República. Entonces,
¿Por qué permitir esa violación a la Constitución? Bueno, Sobre la candidatura de Mulino, no parece que la Corte vaya a fallar antes de las elecciones. Por ejemplo, este jueves suspendieron el pleno, la reunión semanal de la Corte Suprema de Justicia de los 9 magistrados. ¿Cuál es su opinión al respecto? bien, a María Eugenia López Arias le va a pasar lo mismo que a Juan Bosco Bernal con el caso Budelas. Después de una carrera incuestionable de servicio público, una mala decisión, un traspiés, va a manchar esa reputación. La magistrada, al igual que sus colegas, no tenían por qué irse del país, no tenían por qué tomar vacaciones en un momento tan sensible. Si consideran que el candidato Mulino puede ser candidato, bueno, que lo decidan y lo dicen así. Si consideran que no debe ser candidato, que lo decidan y lo dicen así. Pero no salgan a chifear el tema. Yo no sé si la declaración del presidente Cortizo atizó esta relación de pitcher a catcher de Cortizo diciendo que, bueno, que él opina que debería correr y luego la Corte toma esta actitud, me deja muy mal sabor de boca. Pienso que hay como una conspiración, digamos así, para permitir que corra, a pesar de que deja en el aire este cuestionamiento constitucional. En este momento hay 5 magistrados principales fuera de sus oficinas, pero también están los magistrados suplentes, hubieran podido sesionar. Totalmente, Flor, pero por eso la magistrada presidenta, María Eugenia López Arias, decide, no, y no va a haber pleno. Yo estoy fuera, pero no va a haber pleno en mi ausencia. Entonces estás impidiendo que los suplentes actúen y decidan el tema que ella y sus otros 4 colegas están fuera, no querían decidir. Bueno, dejen que los suplentes decidan. No, tampoco. Es justo, jugando a ser abogado del diablo, que la Corte tenga esta presión de fallar ya, tomando en cuenta que estamos donde estamos jurídicamente hablando por actores distintos. Mira, Flor, no es justo, pero es el rol de la Corte. Cuando ellos y ellas juramentaron cumplir y hacer cumplir la ley, la Constitución y la ley de la República de Panamá, es precisamente esa función. Ellos son el cuarto de urgencia de la democracia y del Estado de Derecho. Ellos no escogen los pacientes que reciben, ellos los reciben y les dan el mejor tratamiento posible. Ellas tenían que declararse en sesión permanente y resolver este caso, que lo hubieran podido resolver en unos cuantos días, declarar la inconstitucionalidad o declarar la constitucionalidad y pasar la página. ¿Ya oficialmente los tiempos no dan? No, me parece que forma alguna darían los tiempos para eso. ¿Y cuál es el peligro de que fallen después de las elecciones? Primero, es posible que fallen sustracción de materia. En otras palabras, ¿ya para qué? Segundo, si fallan diciendo que Mulino podía correr y suponte que Mulino sale electo, se vería como que la Corte le está haciendo una genuflexión al presidente electo. Y si fallan diciendo que Mulino no podía correr y supongamos que Mulino perdió las elecciones, entonces se vería como, bueno, qué valientes son de decirlo ahora que ya no hay un efecto sobre esa decisión. Creo que salieron perdiendo con la decisión real que tomaron, que fue no decidir este caso antes de las elecciones. Si se declarara inconstitucional, ¿el fallo de la Corte sería retroactivo o Mulino seguiría, si gana, siendo presidente? El fallo no tiene efectos retroactivos. O sea que Mulino, si gana, seguiría siendo presidente electo. Y en funciones. Y claro, y el 1 de julio tomaría funciones y tendrían que buscar algún mecanismo de encontrar a alguien que se encargara de la vicepresidencia de la República. Puede ser el señor Camacho, puede ser la señora Marta, en fin. Pero bueno, eso sería culpa esencialmente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a un cambio y ya volvemos. Esto es Flor Misrachi. Pregunta hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Ya de vuelta en Flor Misrachi. Pregunta hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Rodrigo, José Raúl Mulino ha propuesto una constituyente originaria. ¿Cuál es la diferencia entre la constituyente originaria y la constituyente paralela? Bien, no solo José Raúl Mulino la ha propuesto, también la ha propuesto Maribel Gordón y tengo entendido que Zulay Rodríguez también. La constituyente originaria es una asamblea de personas electas directamente por el pueblo que pueden modificar toda la Constitución y que además pueden cambiar a todas las instituciones que están en funcionamiento. Es decir, pueden votar, destituir a todos los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, pueden cambiar a toda la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, por ejemplo, pueden cambiar a todos los fiscales del Ministerio Público y otras decisiones similares.
La constituyente paralela, que es la que establece la Constitución panameña, el artículo 313, en cambio tiene una limitación, que es que tienes que respetar a las personas que tienen un periodo fijo o que han sido electas. Con la originaria no hay ningún límite. ¿Y la originaria está contemplada en la Constitución? No, Flor, la originaria no existe en nuestra Constitución, porque Panamá en su historia republicana ha tenido tres constituciones, tres constituyentes originarias. 1904, cuando se funda el país, cuando arranca la institucionalidad del país. 1945, después de aquel golpe que se le da a Arnulfo Arias, se decide terminar el estado de facto y hacer un nuevo orden jurídico. Y en 1972 los militares hacen su constituyente originaria, pues porque ya llevaban 4 años de gobierno de facto y necesitaban darle forma jurídica a lo que hacían. Pero en todos los demás casos ha habido reformas parciales o reformas, digamos, acordadas, pactadas por los cuerpos políticos, respetando las instituciones. Una constituyente originaria a estas alturas del campeonato significa que todo está en juego. O sea que las implicaciones y los riesgos de esto en manos de quien sea que lo haya propuesto son desmantelar los órganos del Estado, desmantelar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Imagínate, Flor, que sea José Raúl Mulino, hace una constituyente originaria y deciden, bueno, vamos a desmantelar la Corte Suprema de Justicia, vamos a eliminar todos los fallos contra Martinelli, lo que significa que Martinelli puede correr de nuevo para la presidencia. Y vamos a asegurarnos que exista reelección perpetua en Panamá, que tú te puedas reelegir para el cargo de presidente de la República todas las veces que quieras, como Bukele, como Daniel Ortega, como Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se puede poner en una constitución nueva, producto de una constituyente originaria. Puedes sacar a todos los diputados y decir, no, los diputados van a ser elegidos de esta forma. O puedes decir, sabes que no va a haber ningún solo partido político. O solo va a haber... O lo vamos a poner de a dedo también. O lo vamos a poner de a dedo. En fin, puedes tomar decisiones trascendentalísimas. Puedes soltar a todos los presos, todas las personas condenadas por delitos de corrupción de alto perfil y borrarles el récord policivo. Así de poderosa es una constituyente originaria. Que no está en la Constitución, pero decía, por ejemplo, el constitucionalista Carlos Bolívar Pedretti que se pudiera hacer violando la Constitución si se va a crear una nueva. Sí, hay un principio, por ejemplo, hay momentos en la historia de los países, digamos, en 1990, Panamá, después de la invasión, después del régimen militar, en los que es obligatorio hacer una constituyente originaria. Se optó por no hacerla y creo que muchas de las taras institucionales y políticas que tenemos es debido a ese pecado original. Pero hay otros momentos en los que hacer una constituyente originaria es crear un trauma social y político innecesario. Mira lo que ha pasado en Chile con los 2 intentos de constituyente que han tenido. El pueblo chileno que votó fanáticamente a favor de Boric se opuso en 2 ocasiones a la constitución que resultó de ese esfuerzo. Porque bueno es el culantro, pero no tanto. Bueno, vamos a un cambio, Rodrigo, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Rodrigo, los simulacros de elección en las empresas mayormente ponen a Ricardo Lombana arriba. ¿Se repite el fenómeno Varela 2014? Flor, yo creo que los simulacros de votación en empresas, en organizaciones, en universidades, en escuelas, están demostrando que hay una tendencia favorable a Lombana. Sin embargo, recordemos 2 cosas. Los simulacros de votación no son representativos de toda la votación. Hay una obra de teatro también en la que ganó Lombana. Y puede ser que se repita el fenómeno del 2014. Pero también puede ser que los simulacros no estén reproduciendo todo el perfil demográfico de la población. Te doy 2 ejemplos. Falta representación de personas de las comarcas. O falta representación de personas de Darién, por decir un ejemplo. ¿O de personas que no trabajan? O personas que no trabajan, o personas que no están estudiando. Entonces, podemos tener una muestra de los que están trabajando, de los que están estudiando, pero no tenemos bien documentada la muestra de los demás. Entonces, no lleguemos a conclusiones. Sí hay una tendencia favorable a Lombana, que un poco, vamos a decir que contradice las encuestas, pero sí, eso hay que reconocerlo. No tanto que contradice las encuestas, porque en realidad Mulino estaba arriba y de segundo lugar estaban en empate técnico Rux, Lombana y Martín, a menos que ya no haya trillizos sino mellizos y uno haya subido, que sería Lombana. Es posible,
También es posible que tengamos un fenómeno bien interesante que se ha dado en otros países, que es que la gente le esté mintiendo a las encuestas. Recordemos que lamentablemente pues, hay muchas personas que dependen de ciertas expectativas, ciertos vínculos familiares y demás, entonces estén respondiendo de una forma a las encuestas por presiones, por percepciones, etcétera, o a lo mejor están diciendo, sí, sí, como todo el mundo dice que Molino está adelante, yo voy a decir también que Molino está adelante. Así que puede haber muchos factores. Ya se ha descubierto a nivel internacional que las personas en las elecciones más recientes, las personas le han mentido a las encuestas. Entonces, el problema de las encuestas sería de la gente que les miente o las personas que encuestan o los intereses de las encuestadoras. Todos los anteriores. Primero, una buena encuesta debe tener un espacio para validar la opinión de la gente. Por ejemplo, algunas de las encuestas recientemente publicadas a mí me provocan como una cierta contradicción. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Molino sale con 30%, pero cuando le preguntas a las personas, bueno, ¿por quién votará para diputado? Te dicen, sí, RM 15% o 17%. Quiere decir que hay un desfase entre el candidato presidencial y el candidato a diputado. Normalmente hay un pequeño desfase, pero el arrastre de candidato presidencial hacia los diputados es bastante alto. En este caso no lo hay. Entonces, esa pregunta a mí me obligaría, si yo fuera un encuestador, hombre, déjame hacer otra pregunta más para validar realmente cuál es la convicción de la gente de su voto. Eso por decir un tema. Cuando tú le preguntas a las personas cuál es su principal preocupación, todo el mundo te dice la económica. La preocupación de la democracia, la preocupación de la corrupción queda muy abajo, pero luego cuando les dice, bueno, ¿qué opinan de la mina? 90% de la gente te dice que están en contra de la mina. Entonces es contradictorio que si 90% de la gente te dice que están en contra de la mina, acto seguido los votos mayoritarios o mayor cantidad de votos vayan a un candidato que es a favor de la mina. Hay cosas que a mí me provocan ruido en las encuestas. ¿Recuerda alguna elección con más incertidumbre que esta? ¿O cómo describiría esta elección, este proceso electoral? Esta elección se parece muchísimo a la de 1994, en la que teníamos también una multiplicidad de candidatos y estábamos probando un instrumento que se llamaba las encuestas en ese momento, y cada candidato tenía una estrategia distinta. Había mítines, había caravanas, había todo tipo de promesas y realmente la gente no sabía qué iba a pasar en aquella elección. Creo que esta se parece muchísimo a esa elección, solo que las consecuencias de una, vamos a decir, una decisión irresponsable de los panameños y panameñas en esta elección nos puede salir muchísimo más caro de lo que pasó en 1994. ¿Con qué gobernabilidad o con qué legitimidad podrá operar el próximo gobierno si en teoría nadie de los que gane lo hará con más del 30%? O sea, ¿cómo se gobierna un país con 70% en contra en temas tan trascendentales como el seguro social, por ejemplo, Pero y el agua del canal? Ya lo hemos tenido, Flor, tanto en el gobierno de Pérez Valladares como en el gobierno de Cortizo. Y de Varela también un poco, ¿no? Bueno, Varela era casi 40% de la población, o sea, el 60% en contra. Pero creo que primero que todo el país, aunque parezca que lo dominan los diputados y lo dominan de facto, el país es presidencialista. Creo que el presidente o presidenta de la República tiene mucho a su favor. Recordemos cuando Mireya fue presidente, el famoso pacto de la pintada, en que a pesar de que ella no tenía mayoría en la Asamblea, consiguió una mayoría en la Asamblea. Igual pasó con Varela, y bueno, igual consiguió Nito Cortizo con la mayoría que armó el PRD. Pero creo que, primero que todo, si tenemos una bancada independiente fuerte, van a pasar cosas bien interesantes. Una bancada de Vamos, una bancada de otros candidatos y candidatas de libre postulación, incluso una bancada de Moca que sea representativa, creo que van a hacer cosas muy interesantes en la Asamblea Nacional. En vez de hacer un pacto tipo cheque en blanco, va a ser un pacto puntual. Vamos a estar de acuerdo sobre el tema de extinción de dominio, sobre el tema de la reforma del reglamento de la Asamblea, sobre el tema de esta ley y esta otra, o sobre el tema del presupuesto, pero no más. Entonces, puede ser muy interesante para la democracia panameña, siempre y cuando los panameños y panameñas votemos bien el 5 de mayo. Se dice que este es un país presidencialista y precisamente por la última línea que acaba de mencionar, de votar bien. ¿En realidad aquí manda el presidente o mandan los diputados? Porque estamos bastante enfocados en la elección presidencial, pero la enorme mayoría de la gente que ha abordado ni siquiera sabe quiénes son los diputados que están corriendo en su circuito y muchos no saben ni siquiera quién es su diputado actual.
Sí, Flor, esa es una gran tragedia. La gente no le está parando bola a la elección para diputado. Cuando venía camino al estudio, mi esposa me leía las pancartas de los distintos candidatos. Oye, esta persona es candidata. No sabía que esta persona era candidata. O sea, yo me entero 8 días antes de las elecciones que una persona X es candidata a diputado en mi circuito electoral. O sea, para demostrarte, y yo estoy viendo las noticias, estoy encima de todo eso, estoy haciendo contactos con todo tipo de grupos, con todo tipo de entidades políticas, y me acabo de enterar de que una persona es candidata para diputada de mi circuito. Entonces, hay unos temas de comunicación, hay unos temas, tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas un mayor esfuerzo, y espero que la gente que ve este programa, que son muchísimos panameños y panameñas, hagamos la tarea. Esta última semana antes de las elecciones, hagamos la tarea, busquemos los nombres de quiénes son los candidatos y candidatas, no solo a diputados y diputadas, alcaldes, a representantes de corregimiento, y tratemos de saber quiénes son estas personas. Pero ¿por qué la elección de diputados es tan importante como la presidencial? Porque los diputados controlan en este país muchísimas de las llaves del reino. Controlan el presupuesto, controlan la aprobación de todas las leyes, y por una mala reforma constitucional del 2004, los diputados juzgan a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, juzgan al presidente de la República, y los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia juzgan a los diputados. Entonces, ese doble juzgamiento a veces produce un principio de impunidad, un principio de blindaje que le permite a los diputados y diputadas de este país hacer básicamente lo que quieran. Y por último, Rodrigo, ¿lo correcto para quien no está con Mulino es votar por el que vaya de segundo o porque les parezca el mejor? Yo pienso que las personas debemos votar por quien nos parece ser el mejor o la mejor candidata. Eso del voto útil, eso bueno, quién es el que está ganando, quién es el que está arriba, quién es el que va a hacer, yo quiero votar con el ganador o ganadora. Yo creo que tenemos que entender que el voto útil termina siendo un voto inútil. Yo en 5 elecciones presidenciales que he votado, solo he votado por el ganador 3 veces. Vota por quien te dice tu conciencia. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Rodrigo Noriega, abogado. Que tengan excelente día.